Iniciamos con la presentación de nuestro trabajo. Nuestro grupo está conformado por Armando Jordán, Colombia López, Guido, Jair Angulo, Juan Camilo Cajiao, Luis Gabriel Ortiz y quien les habla, Carmen Potosí. El tema que nosotros vamos a desarrollar hace referencia al tema del reconocimiento y la ejecución de laudos arbitrales extranjeros en Colombia, con base en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 19 de noviembre del 2013, con el caso de la empresa poligráfica CA contra la empresa Tecnología Limitada en Colombia. Este tema es fundamental en el derecho internacional privado porque nos muestra cómo un fallo o un laudo arbitral extranjero puede tener efecto jurídico dentro de nuestro país. El reconocimiento de laudos extranjeros refleja la cooperación jurídica internacional, así como a su vez también el respeto por la soberanía nacional, ya que ningún Estado puede directamente aplicar decisiones de otro país sin un control previo de su compatibilidad con su propio orden jurídico. En Colombia, este control se realiza a través del ejecuatur, el cual es un procedimiento judicial que autoriza que una sentencia o un laudo extranjero tenga efectos aquí, en nuestro país. Digamos, este proceso no revisa el fondo del caso, pero sí tiene en cuenta que esa decisión extranjera no vaya a afectar o vulnere el orden público nacional. Tampoco vulnere los principios básicos e internos de nuestro orden jurídico, de nuestro sistema jurídico, ¿sí? Por eso, consiguiente, vemos que el reconocimiento de laudos internacionales pues tienen un equilibrio o garantizan ese equilibrio de esos dos pilares fundamentales o esenciales, como es el de la autonomía de la libertad de Estados y el otro que es de la eficacia internacional en las decisiones arbitrales, que también esto a su vez lo que permite es que haya digamos, un sistema jurídico acorde y una seguridad jurídica a nivel que mejora, digamos, el comercio internacional. Ahora doy el paso a mi compañero Armando Jordán, quien les explicará qué consiste lo que es el marco normativo que regula este procedimiento en Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. Para empezar a hablar del marco normativo del exequatur en Colombia, es importante aclarar que a nivel internacional no existe como tal un código o una normatividad que permita dirimir estos conflictos de relaciones jurídicas mercantiles internacionales. Lo que existe es una serie de convenios y tratados que permiten establecer unas reglas de observancia para, para resolver estos tipos de conflicto. Dentro de estos convenios, en su orden de importancia, encontramos el convenio de Nueva York de 1958 de la ONU y que fue aprobado con la ley 39 de 1990 en Colombia, y este trata sobre el reconocimiento y la ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras. También encontramos el Convenio de Panamá de 1975 de la OEA, que trata la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional. También encontramos la Convención de Montevideo de 1979, también de la OEA, que habla sobre la eficacia extraterritorial de las sentencias y laudos arbitrales. Teniendo en cuenta lo anterior, podemos decir que el procedimiento de reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales extranjeros en Colombia está regulado principalmente por dos cuerpos normativos. Un cuerpo normativo que es la Ley 1563 del 2012, que es el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional, y el Código General del Proceso, que en sus artículos 605 al 609 establece los efectos, requisitos, trámites, competencia y procedimiento para el reconocimiento de las sentencias extranjeras en Colombia. En la Ley 1563 de 2012 podemos ver cómo la normatividad interna de un país incorpora a esta normatividad
En este caso en Colombia, en los artículos 111 al 116, principios de la Convención de Nueva York de 1958, estableciendo que los laudos arbitrales internacionales serán reconocidos y ejecutados en Colombia bajo las mismas condiciones que las sentencias nacionales, siempre que se cumplan con ciertos requisitos legales que ya se desarrollan en el artículo 606 del Código General del Proceso. Ahora bien, en la sentencia del 2013 entre Poligráfica S.A. y Columbia Tecnología Limitada, podemos ver cómo este principio de soberanía, la Corte lo tiene en cuenta en las consideraciones al manifestar que, como bien se consideran en estas normatividades modernas, se incorporan estas reglas internacionales para que sean aplicadas dentro del territorio nacional por medio de la normatividad interna, de acuerdo a ese principio de soberanía, y esto lo tiene esta sentencia en las consideraciones en su numeral 1. Este principio de soberanía fundamentalmente lo que dice es que la competencia para dirimir conflictos jurídicos en Colombia la tienen solo aquellas entidades que el Estado le entregue jurisdicción, como son los jueces o los tribunales del país. De igual forma, en los antecedentes de esta misma sentencia podemos ver cómo la Corte en el numeral 4 tiene en cuenta todos aquellos requisitos que se requieren y se establecen en el Código General del Proceso, al manifestar en su tenor literal que dice que el fallo para el que se pide convalidación no versa sobre derechos reales de bienes situados en Colombia al momento de iniciarse el proceso que se profirió el mencionado laudo, es decir, el numeral 1 del artículo 606 del Código General del Proceso. Continúa la Corte manifestando que ni se opone a las leyes nacionales colombianas, exceptuadas las de procedimiento, lo que tiene que ver también con los requisitos de orden público. Tampoco sobre asunto de competencia exclusiva de los jueces colombianos, lo que tiene que ver con el requisito de competencia. Así como no existe en Colombia proceso en curso sobre la misma materia, este tiene que ver con el requisito de la cosa juzgada. Y por último, que el laudo se profirió con observancia de los requisitos de la debida citación, contradicción de la sociedad demandada conforme a la ley del país en que se prohibió esta providencia. Este tiene que ver con el principio del derecho a la defensa y contradicción. Podemos ver entonces cómo la Corte en esta sentencia incorpora aquella normatividad y reglas internacionales del derecho para incorporar a esta sentencia. Ahora nuestra compañera Colombia profundizará sobre el detalle del concepto y la evolución del S4. Hola, mi nombre es Colombia López y en esta ocasión les voy a hablar sobre el concepto exequatur. El término exequatur proviene del latín exequor, que significa ejecutar. En el ámbito jurídico, exequatur es el reconocimiento formal que otorga un Estado a una sentencia o un laudo extranjero para que produzca efectos dentro de su territorio. Históricamente, el exequatur fue concebido como un control estricto y soberano que los estados ejercían sobre las decisiones extranjeras. Sin embargo, con el avance del comercio internacional y los tratados multilaterales, este concepto ha venido evolucionando hacia un mecanismo más ágil y cooperativo entre los diferentes estados o países. Por su parte, en el ámbito del arbitraje internacional, el procedimiento de homologación de laudos arbitrales extranjeros para que se entiendan válidos y exigibles en un ordenamiento jurídico interno se denomina reconocimiento. Este es el término recogido por la Convención de Nueva York de 1958 sobre el reconocimiento y ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras, y que se ha adoptado con el apoyo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. Reconocimiento y exequatur podría inferirse como términos jurídicos sinónimos, pero existen diferencias entre sí, pues el reconocimiento se predica para los laudos arbitrales internacionales, mientras que el exequatur lo es de sentencias judiciales de otros países.
En Colombia, por una imprecisión conceptual, la cual proviene del Código de Procedimiento Civil de 1970, específicamente en sus artículos 25 y 693, tradicionalmente se han referido a ambos procedimientos como exequatur, sin importar que se tratara de laudos internacionales o de sentencias judiciales. Por eso, esta imprecisión llevó a que en Colombia se aplicara de forma indebida la Convención de Nueva York durante un tiempo aproximado de 21 años y se solicitaba que el reconocimiento de laudos arbitrales internacionales, la Corte Suprema de Justicia aplicaba en ese procedimiento propio el exequatur del Código del Procedimiento Civil. Al hacerlo, se apartaba de la Convención de Nueva York y aplicaba diferencias entre el exequatur y reconocimiento de laudos arbitrales internacionales de forma integral, lo cual empeoraba las situaciones ya que acumulaba las causales de la Convención de Nueva York y del Código de Procedimiento Civil de nuestro país. Esto hacía que se viera a nuestro país en la parte internacional como un país hostil en todo lo que tenía que ver con el arbitramiento internacional. A continuación, le doy el paso a mi compañero Guido, quien nos va a presentar los hechos más relevantes en el caso de la sentencia poligráfica CA contra la empresa colombiana Columbia Tecnología Limitada. Muchísimas gracias por su atención. Buenas noches, estimados. Bueno, ya escuchamos a nuestra compañera Colombia explicando y argumentando su criterio ante el caso de lo que voy a hablar a continuación, que es el caso Poligráfica versus Columbia Tecnología. Bueno, este caso lo estudió la Corte Suprema de Justicia en noviembre del 2013, ya invocando aquí un contrato comercial ante la empresa Poligráfica del país de Ecuador y Columbia Tecnología. Aquí hubo un incumplimiento contractual. Ante esta figura, este incumplimiento, esto se llevó al arbitraje a nivel internacional en el país de Ecuador, donde la empresa Poligráfica de Ecuador es favorecida, obviamente condenan a la empresa Tecnología colombiana a pagar unos dineros a la empresa de Ecuador, Poligráfica. En este caso, la empresa ecuatoriana acude a la Corte Suprema de Justicia de Colombia, donde la Corte estudia el caso y obviamente analiza los requisitos de validez, postergando así obviamente que se llevara en este territorio, incluyendo si procedía el reconocimiento del laudo arbitral extranjero. Listo. En este caso, pues le doy paso a mi compañero a continuación, Jair Angulo, explicando el problema jurídico y la decisión adoptada por la Corte. Muchas gracias. ¿Debe Colombia reconocer y ejecutar un laudo arbitral extranjero proferido por la Cámara de Comercio de Guayaquil, Ecuador? Este laudo da una decisión sobre una empresa colombiana y ecuatoriana. En este contexto jurídico encontramos que la decisión de la Corte Suprema de Justicia, que es el ente que tiene la jurisdicción para decidir sobre este tema, estableció que sí. Estableció que se puede ejecutar y reconocerse ese laudo arbitral en Colombia, basados en el fundamento jurídico de que Colombia
pertenece a la Convención de Nueva York de 1958. Colombia y Ecuador hacen parte de esta convención y como tal se debe establecer. También Colombia tiene la Ley 1563 del 2012, que es el Estatuto del Arbitraje Nacional e Internacional, donde en los artículos del 116, del 111 al 116 se establece los parámetros que debe seguir la Corte cuando analiza si este laudo se puede aplicar y ejecutar en Colombia. Estableció también la Corte el principio de reciprocidad legislativa con Ecuador. Entre Colombia y Ecuador hay un principio de reciprocidad legislativa en materia de reconocimiento de laudos. Entonces, estos son los puntos que estableció la Corte para establecer que ese laudo proferido por la Cámara de Comercio de Guayaquil en Ecuador sí tenía reconocimiento, validez y puede ejecutarse en Colombia. Toda vez que se tienen que cumplir ciertos requisitos, como ya vimos, la reciprocidad legal entre Colombia y Ecuador, el laudo no puede vulnerar el orden público colombiano como tal. Es muy importante tener en cuenta eso, porque si vulnerara el orden público, pues la Corte lo hubiera rechazado. Entonces, a la pregunta, ¿se debe reconocer? Sí. ¿Por qué se debe reconocer? Pues porque la Ley 1563 del 2012 lo establece y porque Colombia hace parte del Convenio de Nueva York de 1958. Y como se dice, hay reciprocidad y este laudo en ningún momento se mira que vulnere el orden público colombiano como tal. Entonces, el laudo arbitral proferido entre esas dos empresas es de estricto cumplimiento en Colombia. Muchas gracias. Sigue mi compañero Juan Manuel. Desde una perspectiva doctrinal, este caso refleja lo que autores como Carlos Cano Valencia denominan la modernización del reconocimiento de los laudos arbitrales. Este autor explica que el exequatur no tiene como finalidad ejercer un control de justicia material, sino un control de compatibilidad formal. Es decir, se trata de un mecanismo destinado a verificar que una norma o decisión cumpla con los requisitos de forma y procedimiento establecidos en la ley o en la Constitución, sin entrar obviamente a evaluar su contenido sustancial. En otras palabras, se comprueba si el proceso legislativo, la estructura de la decisión y otros elementos formales, tales como plazos, firmas o remisiones, se han observado correctamente. En este sentido, el estado receptor del laudo arbitral se limita a verificar el respeto por el debido proceso y el orden público, sin sustituir el juicio del tribunal arbitral. Por otra parte, Nicolás Lozada sostiene que la globalización del arbitraje exige que los estados adopten una postura abierta y colaborativa. ¿A qué se refiere con todo esto? Significa que los estados deben aceptar y adaptarse a las normas, principios y prácticas internacionales del arbitraje, en lugar de aferrarse exclusivamente a su derecho interno o ejercer un control judicial excesivo. Para el caso en concreto, esta apertura implica que los estados deben respetar la autonomía de la voluntad de las partes y cumplir o mejor ejecutar los laudos arbitrales extranjeros conforme a tratados internacionales, tal como la Convención de Nueva York de 1958, y así evitar intervenciones judiciales indebidas en los procesos arbitrales. También se trata de adoptar una postura abierta y colaborativa. No solamente fortalece la confianza del sistema arbitral, sino que también contribuye a la modernización de los estados y a su integración en el contexto jurídico
y económico global. Y por último, en el plano académico, este tipo de decisiones fortalecen la seguridad jurídica y la confianza en el arbitraje internacional como mecanismo para resolver controversias internacionales. Por este caso, yo le concedo la palabra a mi compañero Luis Gabriel para que pueda presentar los límites de reconocimientos de los retos prácticos del exequatur. Muchas gracias. Gracias, Juan Camilo. Explicando el tema de orden público, causales de denegación y retos prácticos, la Convención de Nueva York establece que los estados pueden negar el reconocimiento de un laudo únicamente por causales excepcionales, tales como la falta de validez del acuerdo arbitral, la violación al debido proceso, el exceso de facultades del tribunal o incompatibilidad como el orden público del Estado receptor. En Colombia, el orden público se interpreta como los principios esenciales de nuestra Constitución, como la buena fe, la equidad y el respeto al debido proceso. Por ello, el exequatur puede ser negado si el laudo vulnera alguno de estos valores. Entre los retos actuales está la necesidad de un procedimiento más rápido y digitalizado, y la de fortalecer la cooperación judicial internacional para facilitar el reconocimiento mutuo de laudos entre países latinoamericanos. Por eso, contar con un procedimiento eficiente para reconocer estos laudos resulta clave que las decisiones arbitrales tengan efectos reales en Colombia. De esta manera, el arbitraje se consolida como una alternativa confiable y práctica para la solución de conflictos internacionales y promoviendo la agilidad y la confianza en el entorno jurídico colombiano. Además, al fortalecer la cooperación entre países y avanzar hacia procesos más digitales, se facilita aún más el reconocimiento de laudos y se reconocen obstáculos innecesarios. Esto beneficia tanto a empresas como a ciudadanos, promoviendo una justicia más moderna y adaptada a los retos del comercio global. Finalmente, es importante destacar que el exequatur es el procedimiento judicial que permite dar validez y eficacia en Colombia a sentencias y laudos dictados en el extranjero, siempre y cuando cumplan los requisitos legales y no contravengan el orden público nacional. Este trámite se realiza ante la Corte Suprema de Justicia y garantiza que una decisión tomada fuera del país pueda producir efectos jurídicos plenos en nuestro territorio, contribuyendo así a la seguridad jurídica y a la cooperación internacional. Con esto concluyo mi intervención y le doy paso a mi compañera Carmen Dora Potosí, quien se presentará la conclusión general de este trabajo. Gracias, Gabriel. Bueno, entonces como grupo podemos concluir que tanto el reconocimiento y la ejecución de laudos arbitrales extranjeros pues son una herramienta esencial para la integración jurídica internacional, así como para el fortalecimiento del comercio global. Y la empresa Poligráfica S.A. contra Tecnología Limitada, pues en esta podemos ver en este caso que Colombia pues toma una posición moderna y coherente frente a los principios de la Convención de Nueva York, y eso pues nos muestra o nos garantiza una eficacia en las decisiones extranjeras y el respeto por la soberanía nacional. Muchas gracias.